que hoy vamos a tocar un tema bastante delicado. ¿Me dijiste? Que ya lo hemos hablado antes en algunos momentos, pero me parece que venía bien poder hablar de algunas cuestiones, porque la verdad es que se han suscitado en este 2018 una serie de situaciones particulares en la ciudad de La Falda y en otras localidades, pero vamos a circunscribirnos a solamente la ciudad de La Falda esta vez, para comentar que se han incrementado las denuncias por delitos de integridad sexual, lo cual por un lado muestra la realidad en la que estamos inmersos, digamos, como sociedad, pero también la preocupación de que a veces a nivel social inclusive, a veces no se comprenden algunas cuestiones, porque es muy complejo este tema, no es un tema fácil, digamos, de poder abordarlo. Sí me gustaría por ahí, si te parece que entremos en el tema, Dale. Poder leer qué es lo que considera el Ministerio de Salud de la Nación en la Argentina, que lo considera como un abuso sexual infantil. Y dice que se considera como abuso a toda participación de un niño o adolescente en actividades sexuales que no está en condiciones de comprenderlo, que son inapropiadas para su edad y para su desarrollo psicosexual, forzada, con violencia o seducción, o que transgrede los tabús sociales. Se ha dado en los últimos tiempos, desde enero a la fecha, una serie de cuestiones donde me llaman para preguntarme por la orientación, ¿no? Ya no solamente de niños, sino también de mujeres adultas que pasaron por esta situación siendo, digamos, en su propia infancia. En enero nos encontramos que en un comercio entraron a robar y también quisieron violar a la empleada. ¿Un comercio de acá de la zona? De La Falda, en donde esa empleada estaba de 6 meses de embarazo, por eso no pudieron, digamos, por la incomodidad no pudo la persona cometer el delito, pero digamos, quedó muy mal esta persona como para trabajar, como para andar, y encima ella me decía, yo necesito trabajar, o sea, por lo cual no tengo elección. Tengo que mantener una casa, tengo que mantener a mis hijos, y la verdad que es muy duro, porque que una persona pase por esta situación en un ámbito laboral, además ya no es seguro tampoco el ámbito laboral. El día martes a la mañana, o sea, ayer colgué un comentario donde mucha gente se hizo eco, en donde comenté que el día domingo a la noche, en la vía pública en la ciudad de La Falda, se atacó sexualmente a una persona, una mujer. Esta mujer pudo zafar de la situación, pero, digamos, la situación traumática y de violencia que ella pasó fue muy grave, al punto de que no podía ni hablar, no está bien emocionalmente al día de hoy. Por otro lado, hace una semana nosotros desde la organización realizamos una denuncia por 8 casos, son 8 víctimas de una sola persona, en donde esta persona ejerció ese poder, ese vínculo que tiene a nivel familiar para poder abusar. ¿Las 8 personas de la misma familia? Son todas de la misma familia o allegados a la familia. Eran todas niñas en ese momento y son mujeres adultas. Y también, o sea, en realidad salió por una que decidió hablar, porque la verdad que ya no daba para más, que ya no aguantaba más, necesitaba hablarlo, y se dio con que lo habla a nivel familiar, y empezaron todas a reconocer que habían pasado por la misma situación. Y es una característica que suele suceder dentro de la complejidad que tienen los delitos de integridad sexual, es otra de las características. Esto me lleva a recordar que nosotros en el 2015 presentamos en el Consejo Deliberante de La Falda un proyecto de ordenanza en donde solicitábamos un área específica para delitos de integridad sexual. Sí. Para poder prevenir, trabajar la prevención, sí, trabajar la asistencia y también para hacer un seguimiento. Pero eso ya no estaba asentado, o sea, ya no estaba... Nosotros presentamos un proyecto, pero ese proyecto en realidad yo creo que nunca se discutió porque jamás nos llamaron. Pero estamos hablando del año 2015. Sí, 2015. Pero nosotros, como organización, ya veníamos viendo de que esto, a medida que uno trabaja los derechos, empieza a informar, también la gente se empieza a dar cuenta de ciertas situaciones que consideraba normales y que no son normales, ¿no? Entonces, ahí es donde comienzan a orientarse, a preguntar, a buscar asistencia para ver qué es lo que está pasando, y se encuentran con esta serie de situaciones. Sabiendo esto es que nosotros propusimos armar este proyecto, porque la verdad es que
los problemas que genera a la persona a nivel familiar, a nivel social, son graves. La situación traumática que vive la persona, no es fácil poder, digamos, elaborar y poder trabajar estas cuestiones que pasan dentro de un ámbito donde se supone que uno debe estar protegido. En el caso de los niños, debe ser guiado, debe ser cuidado, y donde generalmente pasan la mayoría de los casos. Fíjate vos que en Argentina, 1 de cada 5 niños, esta es una estadística general, ¿no? 1 de cada 5 niños o niñas abusado por un familiar antes de los 18 años. El 80% son nenas. La edad de inicio son los 8 años. Ahora, cuando vamos a Córdoba, porque son difíciles también conseguir esta estadística, nos encontramos con un estudio muy interesante en Río Cuarto con condenados, o sea, personas que ya tienen la condena firme, y por el cual un grupo interdisciplinario trabajó para conseguir datos certeros, no ante la posibilidad de un acusado, sino con condenados, donde ya se comprobó que efectivamente había realizado el delito. Y en este caso, el 90% eran niños o niñas, el 90% era alguien de su entorno íntimo, un padrastro, un padre. En sus casas el hecho ocurrió en sus propios hogares, y las edades estaban entre los 5 y los 7 años, aunque había una variable bastante preocupante de los 4 años. Es decir, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Está claro que la mayoría de los hechos ocurren dentro del ámbito familiar. El doctor Benjamín Malamud dijo que hay 3 situaciones que hay que diferenciar en estos casos. Por un lado está el abuso sexual de un extraño, como sería en el caso de la mujer, por ejemplo, que fue atacada en la vía pública, en donde en el caso de ser un niño, generalmente el niño pide ayuda, y donde la familia contiene y además hace la denuncia. Pero también están los casos de abuso sexual extrafamiliar, donde hay una persona significativamente o emocionalmente significativa para el niño, como puede ser un docente, como puede ser el que lo entrena en un club, o un pastor o un cura, un vecino de la familia, muy querido. En esos casos, ahí es donde se nos empiezan a complicar. Generalmente no utilizan la violencia física, porque se utiliza una especie de juego de seducción por parte del adulto, en donde se guarda el secreto. A veces se guarda el secreto bajo amenazas, a veces no, por manipulación, por muchas cuestiones. También está el abuso sexual intrafamiliar, que es el más difícil de poder darse cuenta, de trabajarlo, pero además es donde el secreto se guarda sí o sí, y donde el grupo familiar, a veces consciente o inconscientemente, pasa a ser, como cómplice sería la palabra, no sé si entre la palabra comillas sería cómplice, porque es muy fuerte. Entre comillas. Sí, en realidad hay familias que lo vienen naturalizando, y hay familias que en realidad lo guardan porque hay una negación, o porque no pueden creer que esto suceda realmente dentro del ámbito familiar, en donde generalmente este tipo de personas son personas buenos compañeros, sí, buenos amigos. O a lo mejor es porque tampoco se dan cuenta la familia. Por eso te digo, inconsciente o inconscientemente cumplen un rol, y son parte, lamentablemente, de seguir con este secreto, y es muy difícil por ahí poder contenerlo, porque el niño depende de esa familia para poder ser contenido y salir adelante. Ahora, después se diferencia entre lo que podría ser una denuncia, por ejemplo, lo que no es fácil, porque el sistema no te la va a hacer fácil. El sistema además revictimiza bastante, por lo cual no es una cuestión que sea fácil de tratar ni para la familia, ni para la sociedad, ni para la justicia, ni para la parte de salud. Bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción, ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte de bloquecito y después seguimos? ¿Sí? Dale, Cari, dale, como vos digas.